entendiendo el derramar del Espíritu Santo. Understanding the pouring of the Holy Spirit. ¿Cuántos se gozan con eso? How many rejoice with this? Ahí donde leímos Where we just read en el libro de los Hechos capítulo 2 versículo 17 in the book of Acts chapter 2 16 and 17, dice, y en los postreros días, it says, it shall come to pass in the last days, en los postreros días. in the last days. Creo que a usted y a mí I believe that you and I, nos ha tocado vivir we're living en los postreros días, in the last days, en los tiempos finales. in the final days. ¿Sabe? Dice la Biblia You know, the Bible que says estos tiempos finales that these final days iban a ser tiempos peligrosos. will be very dangerous times. Tiempos peligrosos. Dangerous times. Las batallas que usted y yo The battles that you and I, estamos peleando todos los días, we are fighting every day. las generaciones pasadas no las tuvieron. The past generations didn't have them. Donde el pecado iba a aumentar. Where sin was increasing. Un tiempo difícil. There's a difficult time. Tiempos difíciles. Difficult times. La maldad del hombre ha ido aumentando. Bad of man has been increasing. ¿Cuántos están acá? How many are here? El pecado ha ido en aumento. Sin has been increasing. Son tiempos peligrosos. These are dangerous times. Tiempos difíciles. Difficult times. Donde se iban a levantar, dice la palabra. When the word says they would rise. Hombres que iban a engañar a muchos. Men that would fool many. Tiempos difíciles. Difficult times. Pero también tiempos de promesa. But also times of promise. Tiempos de promesa. Times of promise. ¿Cuál promesa, pastor? What promise, la pastor? Promesa que dio Dios. The promise that God gave. La promesa del Padre. The promise of the Que Father. en estos últimos tiempos. That these last times. Él iba a derramar de su Santo Espíritu. He would pour out His Spirit. Sobre toda carne. Over all flesh. Estamos viviendo. We are living. Tiempos hermosos en la presencia de Dios. Beautiful times in the presence of Yo God. creo con todo mi corazón. I believe with all my heart. Que esta última generación. That this last generation. Va a ver la gloria de Dios. Will see the glory of God. Como nunca antes visto. Like never before. Yo vengo a profetizarle a alguien. I come to prophesy to someone. Yo profetizo sobre tu vida. I prophesy over your life. Que vas a ver la gloria de Dios. That you will see the glory of que God. vas a ver la gloria de Dios. That you will see the glory of God. El derramar de su Santo Espíritu. The pouring of His Holy Spirit. Sobre tu casa. Over your house. Sobre tus hijos. Over your children. Sobre tu familia. Over your family. Alguien que entre en el Espíritu. Someone enter in the Spirit. Oh, poderoso es el nombre del Señor. Oh, powerful is the name of the Lord. Y en los postreros días dice Dios. And in the last days, God says, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. I will pour out my Spirit on all flesh. Hoy en día es normal. Today it's normal ver a los niños. To see children. Ser llenos del Espíritu Santo. Being filled with the Holy Spirit. Ver a los jóvenes. To see youth. Ser llenos de la presencia de Dios. Being filled by the presence of God. Los adultos y los ancianos. Adults and ancients. Están siendo llenos de la presencia. They are being full with the presence. Hay un mover mundial del Espíritu Santo. There is a global moving of the Holy Spirit. Usted se mete en el Facebook. If you go to Facebook, y hay muchos lugares. There's many places. Donde la unción de Dios está fluyendo. Where the anointing of the Lord is flowing. La gente está experimentando. People are experiencing el poder de Dios. The power of God. El derramamiento del Espíritu Santo. The pouring of the Holy Spirit. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? How many give glory to the Lord? Ahora, fíjese bien lo que dice. Now, check this out. Y en los postreros días dice Dios. And in the last days says God, derramaré de mi espíritu. I will pour out my Spirit sobre toda carne. On all flesh. La palabra clave en este versículo. The key word in this verse es derramaré. Is pour out. ¿Qué significa derramar? What does this mean? Derramar. It means. Quiere decir esparcir. It means to spread. Quiere decir regar. To water. O quiere decir aplicar un líquido. Or apply a liquid. ¿Cuántos están acá? How many are here? Ahora me llama mucho la atención. Now it calls my attention. Como uno de los símbolos del Espíritu Santo. How one of the symbols of the Holy Spirit es el aceite. Is oil. Sabe, estudiando la palabra. You know, studying the word. Me di cuenta. I realized que en los tiempos antiguos. That in the old times. Cuando una persona era ungida. When a person was anointed. El sacerdote. The priest. Agarraba aceite. Would take oil. Y lo tenía que derramar sobre la cabeza. And he would pour it over someone's head. De una persona. Of a person. El aceite
tenía que ser derramado. The oil was pouring down. Yo creo que el Espíritu Santo todavía se sigue derramando. I believe the Holy Spirit still pours out. ¿Habrá alguien que se pueda identificar conmigo? Anyone can identify? Yo creo que el Espíritu de Dios I believe the Spirit of God todavía se sigue derramando. is still pouring out. Ungir a una persona Anointing a person era derramar aceite en la cabeza. was pouring oil over the head. El aceite caía en la cabeza The oil would fall on the head y se iba corriendo and it would run down por toda la barba. in all of his beard. Llegaba hasta las vestiduras. It would go in the clothes. Esa era la forma That was the way que una persona era ungida that a person was anointed. cuando el aceite se derramaba. When the oil was poured out, Eso era simbólico that was para symbolic lo que iba a venir, for what was to come, para los últimos for tiempos. the last times. Ahora el Espíritu Santo Now the Holy Spirit, todavía se sigue derramando. it still pours out. Todavía se sigue derramando. He still pours out. Alguien que quiera el derramar de su presencia. Anyone that would pour out of the Spirit. Yo no sé usted, I don't know about you, pero yo quiero el derramar de su presencia. but I want the pouring out of His presence. Estoy apasionado por su I am presencia. passionate for His Yo presence. quiero el derramar de su I want presencia the en mi pouring out of vida. His presence in my life. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? How many give glory to the Lord? Mire lo que dice el libro de Hechos capítulo 10 versículo 38. Look what Acts chapter 10 verse 38 says. Como Dios ungió. How God anointed. ¿Qué es ungir? What is anointing? Derramar aceite. Pouring oil. Como Dios ungió How God anointed con el Espíritu Santo with the Holy Spirit y con poder and with power a Jesús de Nazaret. Jesus of El Nazareth. Espíritu The Santo Holy Spirit todavía se sigue derramando en este is still tiempo. being poured out today. Todavía se sigue derramando en este It's still tiempo. being poured out today. ¿Cuántos están acá? How many are here? Entonces, ¿qué significa esto, pastor? Therefore, what does this mean, Pastor? De que el Espíritu Santo se va a That derramar. the Holy Spirit is pouring out. ¿Qué quiere decir eso? What does this mean? Simplemente quiere decir It simply means cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida. when the Holy Spirit comes over your Hay life. muchas personas que no entienden esto. Many people don't understand Cuando this. usted acepta a Jesús, When you accept Jesus, dice la palabra que el Espíritu de Dios the word says that the Spirit of God viene y mora dentro de usted. comes and stays inside you. Él está en todos lados. He's everywhere. No hay lugar que el Espíritu de Dios no lo pueda llenar. There's no place that the Holy Spirit cannot fill. Él está en todos lados. He's everywhere. Cuando hablamos de que el Espíritu Santo cayó When we speak about the Holy Spirit falling down y las personas no lo and entienden, the people don't understand es it, porque le quieren poner it's límites. because they want to limit. Dicen, ¿cómo va a caer el Espíritu They say, how's Santo the Holy Spirit going to fall down si el Espíritu Santo está dentro de uno? if the Holy Spirit is inside us? Cuando hablamos de que el Espíritu Santo cae, When we're speaking about the Holy Spirit falling, es el derramar de su is the presencia. pouring out of His presence, Es la manifestación de su Santo Espíritu. is the manifestation of His Holy Spirit. Él no se puede He limitar. cannot be limited. Él está dentro de ti, He's inside you, pero está sobre ti but He's over y you, puede caer una vez más sobre and He ti. can fall again over you. ¿Cuántos estamos acá? How many are here? Entonces, ¿qué es el derramar de su Santo Espíritu? Now, what is pouring out of the Holy Spirit? Cuando el Espíritu de Dios, When the Spirit of God, el aceite, the oil, es derramado sobre la cabeza. is poured out over the head, Cuando el Espíritu de Dios when the Spirit of God viene y te cubre. comes and covers you. ¿Cuántos han experimentado eso? How many experience Viene this? el Espíritu Santo The Holy Spirit comes y te cubre. and it covers you. Tú lo puedes You sentir. can feel it. Tú sientes su You presencia. feel His presence. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? ¿Cuántos dicen amén a eso? How many say amen to this? Ahora, ¿a qué se le llama el derramamiento del Espíritu Now, Santo? what is the pouring of the Holy Spirit? Quiero hablar de ese preciso I momento want to speak about the precise moment cuando el Padre da el Espíritu de Dios. where the Father gives the Spirit of God. Dice que Dios va a dar de su It Espíritu. says God will give His Spirit. Voy a hablar de ese I momento will speak about that moment. cuando el Espíritu de Dios When the- sale del Padre, When the Spirit of God leaves the Father, cuando Dios lo da when God gives it, y se derrama sobre una persona. it is being poured out over the person. Ese momento That moment es la manifestación de su Santo is the Espíritu. manifestation of His Holy Spirit. ¿Habrá alguien que ha experimentado la manifestación del Espíritu Anyone that Santo? experienced the manifestation of the Holy Spirit? ¿Habrá alguien que haya sentido al Espíritu Santo? Has anyone felt it, the Holy Spirit? ¿Sabe? Los discípulos, You know, the disciples, en una ocasión, in one occasion, los discípulos de Jesús, the disciples of Christ, en una ocasión, in one occasion, el Señor los juntó the Lord gathered them up, y dice la palabra que les sopló and the word said that
He blew on them. Y el Espíritu Santo vino y entró en ellos. And the Holy Spirit came and entered them. Esa fue una manifestación del Espíritu Santo. That was a manifestation of the Holy Spirit. Pero cuando el Señor Jesús se fue a los cielos, But when the Lord Jesus ascended to the heavens, les dijo que esperaran al Espíritu Santo. He said to wait for the Holy Y Spirit. vemos en el libro de Hechos capítulo 2 And we see in the book of Acts chapter 2 que el Espíritu Santo cayó en aquel that lugar. the Holy Spirit fell down in that place. Esa es otra manifestación del Espíritu Santo. That is another manifestation of the Holy Spirit. Cuando le digo cuántos han sentido la manifestación del Espíritu de Dios, When I say to you, how many of you have felt the manifestation of the Holy Spirit? no le estoy hablando I'm not speaking que about usted haya sentido el Espíritu Santo that you felt the Holy Spirit por encimita. over you. No, ¿cuántos han sentido que el Espíritu de Dios ha venido sobre su How vida? many of you have felt the Holy Spirit coming over your Que life? usted ha sido empapado de ese aceite. That you were drenched with that oil. Que el aceite se ha corrido sobre usted. That the oil ran down over you. Que el Espíritu Santo lo ha abrazado. That the Holy Spirit embraced you. ¿Cuántos han experimentado eso en sus vidas? How many experienced this in their lives? Esa es la manifestación del Espíritu de Dios. That is the manifestation of the Holy Spirit. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahorita, pastor? Therefore, what have we learned so far? Que el derramamiento del Espíritu Santo That the pouring out of the Holy Spirit es la manifestación del Espíritu de Dios. is the manifestation of the Spirit of God. Estamos acá. Are we here? Ahora, quiero darle dos tipos Now I want to give you two types de derramamientos del Espíritu Santo. of pouring outs of the Holy Spirit. Número uno, Number one es a lo que yo llamo is what I call derramamientos esperados. expected pouring of the Holy Spirit. Mire lo que dice el libro de Salmos capítulo 40. Look what the book of Psalms chapter 40 says. Pacientemente esperé a Jehová I waited patiently for the Lord, y se inclinó a mí and he inclined to me y oyó mi clamor. and heard my cry. ¿Qué es lo que estaba experimentando el salmista? What is the psalmist experiencing? El salmista estaba experimentando He was experiencing que cuando entró a su aposento, that when he went into the room, cuando entró a su lugar de when oración, he went into his prayer room, la presencia de Dios no vino automáticamente. the presence of God did not come automatically. Dice, pacientemente esperé a Jehová. It says, I waited patiently for the word. Hay derramamientos del Espíritu Santo There's pouring out of the Holy Spirit, donde usted va a tener que esperar a Dios. which you have to wait for. Donde usted va a tener que esperar que la presencia de Dios se manifieste. But you have to wait for the presence of God to manifest. ¿Alguien que me puede entender el día de hoy? Someone can understand me today? ¿A cuánto les ha tocado entrar en su cuarto? How many experience going into the room, Usted se hinca a orar you kneel down to pray, y cuando usted empieza a orar, and when you start praying, usted no siente que el Espíritu Santo cayó. you don't feel the Holy Spirit falling. Y muchas veces And many times, en ese proceso, in that process, en la oración, in prayer, hay una voz que viene a nosotros. there's a voice that comes to us. Es la voz de nuestra propia carne It's the voice of our flesh que nos dice, that says to no us, va a pasar nada. nothing's going to happen. Dios no se va a manifestar. God will not manifest. El Espíritu Santo no va a venir. The Holy Spirit will not come. Mejor ya párate así. Just stop like that. Ya sal de este cuarto. Just leave the room, Y tu carne te empieza a hablar. and your flesh is talking to you. Ay, 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 ay. Pero hay una herramienta But there is a tool que se llama la paciencia. that's called patience. Ay, ay, alguien que entre en el Espíritu, por favor. Someone can enter in the Spirit. Hay una herramienta There is a tool que se llama la paciencia. that is called patience. Con la paciencia, With patience, usted le dice a la carne, you say to the flesh, carne te vas a sujetar, flesh, you will be submitted. carne te vas a quedar quieta, You will stay here porque yo voy a esperar a Jehová, because I will wait for the yo Lord. voy a esperar su presencia. I will wait for His Mi presence. Dios nunca llega tarde. My God never comes Él va a late. llegar en el momento He preciso. will come in the precise moment. Cada vez que entras en oración, Every time you enter in prayer, vas a tener que esperarlo. you will have to wait. ¿Sabe? La paciencia es una herramienta bien poderosa. You know that patience is a tool that's very powerful. Es igual que el ayuno. It's like fasting. Usted con el ayuno You with fasting, sacrifica la carne, you sacrifice the flesh. mata la You carne. kill the flesh. La paciencia es lo mismo en la oración. Patience is the same thing in prayer. Cuando usted está en oración, When you are in prayer, si la carne se empieza a manifestar, when the flesh starts to manifest, usted tiene que agarrar esa arma you have to take that tool y le dice, carne, te quedas quietecita, and you say, flesh, you have to wait. porque el
el Espíritu Santo va a llegar. Because the Holy Spirit will come. Porque yo no me voy a levantar de aquí Because I will not leave from here hasta que el Espíritu Santo se derrame sobre mí. until the Holy Spirit will pour itself over me. ¿Habrá alguien que quiere el derramar del Espíritu Santo? Anyone that wants the pouring of the Holy Spirit? Creo que el mayor ejemplo lo tenemos I believe that the greatest example do we have it en el libro de los Hechos capítulo 1. in the book of Acts chapter 1. Mencionábamos hace unos We were momentos just saying a few moments ago que antes de que el Señor ascendiera a los cielos, that before the Lord ascended to heaven, Él les dijo a sus discípulos unas palabras. he said to his disciples these words. Miren lo que dice el libro de Hechos capítulo 1, Look at the book of Acts chapter 1, el versículo 4 en adelante. verses 4 and 4. Y estando juntos, And being assembled together, les mandó que no se fueran de Jerusalén, he commanded them not to depart from Jerusalem, sino que esperasen la promesa del Padre, but to wait for the promise of the Father, la cual les dijo: which he said, oísteis de mí, you have heard from me. porque Juan ciertamente bautizó con agua, For John truly baptized with water, mas vosotros seréis bautizados but you shall be baptized con el Espíritu Santo with the Holy Spirit dentro de no muchos días. not many days from now. El Señor les había dado una promesa The Lord gave him a promise de que el Espíritu Santo se iba a derramar. that the Holy Spirit was going to be poured out. ¿Qué hicieron sus discípulos? What did the disciples do? Corrieron al aposento alto They went to the upper room y estaban esperando el derramamiento. and they were waiting for the pouring out. Estaban esperando la presencia. They were waiting for the presence. Estaban orando. They were praying. Estaban unidos. They were united. Estaban en un mismo espíritu, They were in the same spirit, esperando el derramamiento del Espíritu de Dios. waiting for the pouring out of the Holy Spirit. Pero cuando estaban en esa espera, But when they were waiting, no se quedaron esperando para they siempre. didn't just wait forever. Yo vengo a decirle a alguien en esta I come tarde: to say to someone today, Dios no te va a dejar esperando para siempre. God will not let you wait for Hay long. un tiempo específico para tu vida, There's a specific time for donde your el life Espíritu de Dios va a llegar, where the Holy Spirit will come. y cuando Él llegue todas las cosas van a cambiar, And when He comes, everything will change porque vas a ser empoderado. because you will be empowered. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many say amen to this? ¿Sabe? Dice la palabra You know, the word que says llegó el Espíritu de Dios, that the Spirit of God came, llegó el Espíritu Santo, the Holy Spirit came, y empezaron a hablar en otras and they lenguas. started speaking in other tongues. Eso es poderoso. That is powerful. El derramamiento de su The presencia. pouring out of His presence. Derramamientos esperados. They were expected. La iglesia tiene que aprender ese principio. The church has to learn this principle. No podemos apresurar al Espíritu Santo. We cannot hurry up the Holy Spirit. No podemos ordenarle al Espíritu Santo. We cannot order the Holy Spirit. No podemos mandar al Espíritu Santo. We cannot order the Holy Spirit. Él hace lo que Él quiere, He does what He wants, cuando Él quiere, when He wants, como Él quiere. how He wants it. Yo lo que quiero What I want, y estoy esperando and I am waiting, es que Él se derrame sobre mi is vida. that He will pour out over my Que Él life. venga sobre mí. That He will come over Que me. Él venga sobre mí. That He will come over me. Habrá alguien que tenga la misma mentalidad, Someone that has the same mentality, que va a esperar en Dios that will wait in God, y que sabe and knows because he knows que Él se va a derramar. that He will be poured out. Yo creo que en esta tarde I believe that today el Espíritu the Santo Holy Spirit se va a derramar, aleluya. will pour out. Hallelujah. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Entonces hay momentos Therefore, there's de moments esperar al Espíritu of Santo. waiting for the Holy Spirit. No te desesperes. Don't be desperate. Si entras en oración, If you enter in prayer, si entras en búsqueda, if you are seeking Him, no dejes que la carne te domine. don't let the flesh to dominate you. No dejes que la carne te hable. Don't let the flesh talk to you. En cuanto la carne te hable, And when the flesh talks to you, tú dile, te quedas callada. you say, stop. Yo voy a esperar a mi Dios. I will wait for my God. Mi Dios no va a llegar tarde. My God is not going to come late. Él va a llegar porque va a llegar. He will come because He will come. ¿Sabe? Cuando Él llega, You know, when He comes, es algo hermoso. it's something that's beautiful. Es algo poderoso. It's powerful. Su vida cambia. Your life Su changes. vida es transformada. Your life is transformed. Usted podrá hacer muchas cosas, You can do many things, pero si el Espíritu Santo no se derrama sobre usted, but if the Holy Spirit doesn't pour out over you, usted nunca va a cambiar. you will never change. Necesitamos el derramamiento de su We need presencia. the pouring out of His Holy Spirit. Yo quiero su presencia. I want His presence. Yo quiero su presencia. I want His presence. Número 2, Number 2, y este es mi favorito, and that's my favorite, están los derramamientos inesperados. is the pouring outs that are not expected. Cuando Dios llega, When God comes, Dios no le avisa a nadie. He doesn't notify anyone. Es más, no toca ni la puerta. He doesn't even knock on the door.
Él simplemente entra. He simply enters. Y cuando entra, And when he enters, todo mundo tiene que saber everyone has to know que Él ha entrado. that he has entered. ¿Sabe por qué? You know why? Porque la atmósfera cambia. Because the atmosphere Tal changes. vez había una atmósfera pesada, Maybe there's a heavy pero atmosphere, cuando Él entra, but when he la enters, atmósfera se despeja. the atmosphere changes. Hay una atmósfera de gloria. There's a glory Hay una atmosphere. atmósfera angelical. There's an angelic Cuando Él atmosphere. empieza a caminar When he starts walking en la iglesia, in the church, las cosas cambian. things change. La presencia de Dios se empieza a The manifestar. presence of God starts manifesting. Yo quiero ese derramamiento inesperado de Dios. I want this pouring out of God that's not expected. Hay momentos que usted entra en oración There's moments you enter in prayer y usted no tiene que hacer absolutamente nada. and you don't have to do anything. Simplemente entró a su aposento You just go into your room, y desde que entró, and since you enter, usted se da cuenta que Dios ya lo estaba esperando. you start realizing that God has been waiting Usted for you. empieza a llorar. And you start crying. Usted empieza a meterse en la You presencia. start entering the presence. Dios ya estaba ahí, aleluya. God was there. Dios ya estaba ahí. He was there. Momentos inesperados. Unexpected moments. No lo estábamos We were esperando, not expecting it. pero de repente Él llegó. But all of a sudden, He came. Ay, 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 yo oro para que el Señor llegue en este momento. I pray so the Lord will come now. Yo oro para que el Espíritu Santo venga en este I momento. pray that the Holy Spirit will come in this moment. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? How many give glory to the Lord? ¿Sabe un hombre que experimentó You know, a man that experienced un derramamiento inesperado? an unexpected pouring out Fue Pedro. was Peter. Dice la palabra The word says en el libro de los Hechos capítulo 10 in the book of Acts, chapter 10, que había un hombre llamado Cornelio. that there was a man called Cornelius. Dice la Biblia que Cornelio estaba en oración y en ayuno. The Bible says that Cornelius was praying and fasting, Estaba buscando a Dios. and he was seeking God. Y de repente And all of a sudden, se aparece un ángel an angel came con vestiduras blancas with white clothing, y le dice a Cornelio: and he said to Cornelius, ve y manda llamar a Pedro, go and call Peter, porque él tiene un mensaje para ti. because he has a message for you. Usted ha leído la historia. Have you read the story? Van y llaman a Pedro. You know, they go and they call Peter, Cuando Pedro llega, and when Peter comes, empieza a predicarle la palabra. he starts preaching the word. Empieza a hablarles acerca de Jesucristo. He starts preaching about Jesus Christ. Pero lo más tremendo de eso But the most tremendous thing fue lo que pasó is what happened cuando Pedro estaba predicando. when Peter was preaching. Libro de los Hechos capítulo 10 versículo 44. Book of Acts, chapter 10, verse 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, While Peter was still speaking these words, el Espíritu Santo cayó the Holy Spirit fell sobre todos los que oían el discurso. upon all of those who heard the word. En otras palabras, In other words, él entró en aquel lugar he entered in the place, y Pedro tuvo que callar. and Peter had to stop talking. Cuando el Señor entra en un lugar, When the Lord enters in a place, aún el predicador tiene que callar, even the preacher has to stop porque el talking, grande es Jesucristo. because the greatest one is El Jesus Christ. poderoso es el Espíritu The Santo. powerful is the Holy Pedro Spirit. estaba dando el discurso, Peter was giving a preaching. les estaba predicando acerca de Jesús, He was preaching about Jesus, pero de repente but all of a sudden, hubo una interrupción. there was an El interruption. Espíritu Santo decidió The Holy Spirit decided interrumpir la predicación and stop the preaching. y él se metió en aquel lugar, He entered in the place. cayó sobre las personas He fell over the y people, las personas empezaron a hablar en otras lenguas. and the people started speaking in tongues. Yo ando buscando ese momento inesperado, I'm waiting for that unexpected moment cuando Dios solamente llega, where God just comes, cuando el Espíritu Santo solamente when the llega. Holy Spirit just comes. Yo no quiero que me avise, I don't want Him to notify yo me. solamente quiero que él entre en mi I habitación, just want Him to just enter my room, porque cuando él entra, because when He enters, todas las cosas cambian. everything changes. Todas las cosas cambian. Everything changes. Habrá alguien que está enamorado de la presencia de Dios. Anyone that's in love with the presence of God, Hay momentos there's moments que usted va a tener que esperar where you have to wait el derramamiento de su for presencia. the pouring out of His presence. Pero hay momentos But there are moments que son inesperados. that are not expected. Usualmente vienen. Usually they come. Quiero que abra sus oídos. I want you to open your ears. Usualmente vienen Usually they come cuando no hay a la puerta. when there's not in the door.
Cuando no haya la puerta, when there's no one in the door, cuando ya no hayas qué hacer con ese problema, when there's nothing to do with your problem, cuando estás desesperado, when you're desperate, cuando viene la depresión y toca tu puerta, when depression is knocking on your door, ya no hayas qué hacer you don't know what to do. y de repente llega el Espíritu And Santo. all of a sudden, the Holy Spirit comes. Cuando llega el Espíritu de Dios, When the Spirit of God comes, todas las cosas cambian. everything changes. Por eso necesitamos su presencia. That's why we need His Por eso presence. necesitamos el derramar de su presencia. That's why we need the pouring out of His presence. ¿Cuántos dicen amén? How many say Denle amen? un aplauso bien fuerte al Señor. Give an applause to the Lord. Quiero darle 3 características I'd like to give you 3 characteristics del derramamiento del Espíritu Santo. of the pouring of the Holy Spirit. Y con esto voy a concluir. And I will conclude with this. 3 características 3 characteristics del derramamiento del Espíritu Santo. of the pouring out of the Holy Spirit. Escúcheme bien. Listen carefully. Número 1. Number 1, El Espíritu de the Dios, Spirit of God, cuando llega, when He comes, llega violentamente. He comes violently. Ay, 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 ay. Mire lo que dice el libro de los Hechos capítulo 2. Look what Acts chapter 2 says. El versículo 2. Verse 2. Y de repente vino del cielo un estruendo, And suddenly there came a sound from heaven como de un viento recio que soplaba, as of a rushing mighty wind. el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. And it filled the whole house where they were sitting. Un estruendo A sound from heaven es violento. is violent. Un viento recio A strong wind es violento. is violent. Cuando Dios llega, When God comes, todo mundo tiene que saber everyone has to know que Él está ahí. that He is here. Cuando Dios llega a una When iglesia, God comes to a church, la gente de alrededor the people around va a tener que saber will have to know que aquí está Dios. that here He is Cuando God. Dios llega a tu casa, When God comes to your house, tu familia your family va a tener que saber will have to know que Dios ha llegado a tu that casa. God has come to your Cuando house. Dios llega a un lugar, When God comes to a todo place, mundo se va a dar cuenta. everyone will Cuando realize Dios llegó a mi vida, when God came to my Dios life, cambió mi vida por completo. He changed my life forever. Y toda la gente que me rodeaba And everyone that was around se me dio cuenta que Dios había llegado. realized that God was here Porque Él llega violentamente. because He comes violently. Tome su lugar, tome su lugar. Please sit down. Él llega violentamente. He comes violently. Cuando el Espíritu de Dios llega, When the Spirit of God comes, todo mundo lo va a saber. everyone will know. Dice la palabra. The Word says, Escuche esto. listen this. Yo me imagino algo así. I imagine this. El Espíritu Santo todo lo llena. The Holy Spirit fills up everything. ¿Sabe? David decía, You know that David si said al Seol descendiera, that if Seol would come down, allí estás tú. you're there. Ah, eso es lo que decía el salmista. That's what the psalmist was saying. Dios lo llena todo. He said God fills up El everything. Espíritu de Jehová lo llena todo. The Spirit of God fills up everything. Pero Él no está limitado a eso. But He's not limited to that. Él se manifiesta de diferentes maneras. He manifests in different ways. Una de las formas One of the ways es el derramar is pouring out de su Santo Espíritu. of His Holy Spirit. ¿Quién lo derrama? Who pours it out? El Padre. The Father. ¿Quién lo derrama? Who pours it out? El Padre. The Father. Cuando hay un derramamiento, When there's a pouring out, algo tiene que caer. something has to fall. Por eso dice que el Espíritu Santo cayó. That's why it said the Holy Spirit fell Cuando down. viene cayendo, When it comes falling, viene tomando velocidad, it picks up speed. viene en movimiento. He comes in movement. Salió y venía trasladándose He left and he was going en el ámbito in espiritual. the spiritual area. Venía trasladándose a la He tierra. was going into earth. Cuando topó con lo natural, When he entered the hubo natural, un estruendo en los cielos. there was a heavy sound from Cayó el heaven. Espíritu Santo. The Holy Spirit fell. Penetró la atmósfera. He penetrated the Penetró atmosphere. la atmósfera. Penetrated the Y atmosphere cayó sobre aquellos 120 and fell over those que 120 estaban en el aposento that alto. were in the upper room. Cayó sobre su cabeza Fell over their y heads. empezaron a hablar en otras lenguas. Started talking in other tongues. Habrá alguien de fuego en este lugar. Anyone that's on fire in this Habrá place. alguien de unción de poder Anyone of y anointing and autoridad. power. Of authority. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Oh, my soul Cuando worships you, Dios Lord. llega, When God comes, llega He violentamente. comes violently. Y los demonios tienen que huir. And the demons have to run away. ¿Sabe cuando Jesús llegaba al templo? You know, when Jesus was going to the temple, Ay, 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 yo siento la presencia de Dios. I feel the presence of God. Cuando Jesús entraba en el templo, When God entered the temple, venía con el Espíritu Santo. He was coming with the Holy Spirit. Venía lleno del Espíritu He was Santo. full of the Holy Spirit. Venía en
empoderado. He was empowered. Entraba al templo. He was entering the Y en temple. cuanto entraba, And when he entered, los demonios the demons que había en la gente that were in the people, que estaba en la sinagoga that were in the synagogue, no se sentían en paz they could not be in peace. hasta el momento, Until the moment, hasta el punto until the point donde empezaban a gritar: that they started yelling no out, nos atormentes, do not torment no us. nos atormentes. Do not torment us. Cuando él entra en un lugar, When he enters in one él place, entra con violencia. He enters with Él violence. entra con He violencia. enters with violence. Cuando entró en tu vida, When he enters in your life, entró con violencia. he came with violence. Sacó el reino de las tinieblas The kingdom of y darkness, estableció su reino, he established his el kingdom. reino de Jesucristo. The kingdom of Jesus Christ. Oh, poderoso eres Jesús. Oh, you are powerful, Jesus. Oh, Bresaya Rabacanda Ramakeye Bese. Él llega He violentamente. comes violently. Número 2. Number 2, Otra característica del derramamiento del Espíritu Santo another characteristic of the Holy Spirit es inexplicable. is not explained. No lo puedes explicar. How can you explain it? Eso no se puede explicar. It cannot be explained. Él es un espíritu. He is a spirit. Hay gente que trata de explicarlo There's people that try to explain it, y dice eso puede pasar and they say this can happen y eso no puede pasar. and this cannot happen. Yo he visto la gloria de Dios. I have seen the glory of Yo he God. visto el poder de Dios manifestarse. I have seen the power, the glory of God manifesting. Por eso hay gente That's why there's people que le empiezan a temblar las manos that start, their hands start porque shaking llegó el Espíritu Santo. when the Holy Spirit comes. Llegó con violencia. He came violently. ¿Sabe dónde vino en el aposento alto? You know, when he came to the upper room, La gente lo miró the people saw him y los confundió con borrachos, and they confused them as drunks, ebrios. that they were drunk. Cuando el Espíritu Santo llega, When the Holy Spirit comes, llega con violencia, número 1, he comes with violence, number 1, y no lo puedes explicar. and you cannot explain it. Hay cosas que pasan There's things that happen que por más que las trates de explicar, that it doesn't matter how much you try to explain, no las vas a poder explicar. you will not be able to. Yo le decía a la iglesia de allá de Phoenix, I would say to the Phoenix Church, una vez en un servicio, in one service yo iba a predicar, that I was preaching, yo estaba allá atrás I was there in the back, y de repente cayó el Espíritu Santo sobre mí and all of a sudden the Holy Spirit fell over me, y yo me empezaba a caer. and I started falling. Me tuve que agarrar de las paredes I had to grab the walls, y me acuerdo que pasé a predicar, and I came out to preach, pero pasé bajo la unción del Espíritu Santo. but I came with the anointing of the El Holy Spirit. Espíritu de Jehová estaba sobre mí. The Spirit of the Lord was over me. No lo pude I explicar, cannot explain it, pero cuando Él viene, Él está en but control. when he comes, he's in control. Él está en control. He is in control. Alguien que pueda adorar su santo nombre. Anyone that can worship his holy name, Alguien que pueda glorificarlo. someone can glorify Alguien him, que quiera el derramar de su that presencia. wants the pouring of his Holy Spirit. Es inexplicable. It's not explained. Venía sobre Saúl He was coming over Saul, y Saúl sobrenaturalmente profetizaba. and supernaturally Saul, he prophesied. ¿Sabe cuando Samuel You know where Samuel, tomó el cuerno de aceite he took the horn with the oil y lo derramó and poured it over sobre la cabeza de David? the head of David? David no volvió a ser la misma persona. God wasn't the same person anymore. Salió empoderado de ese lugar. He was empowered. Regresó a cuidar ovejas, He went back to tend the sheep, pero era diferente. but he was different. Algo había en él que era diferente, Something in him was different, inexplicable. not explained. Venían los leones The lions would come, y los agarraba de la boca, and he would grab them from their mouths, les abría las quijadas and he would tear them open, y los mataba. and he would kill them. Una fuerza sobrenatural. Supernatural strength. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, When the Holy Spirit comes over you, vas a hacer cosas que no tienen explicaciones. you will do things that you cannot explain. Y con esta voy a terminar. And I will conclude with this. Número 3. Number 3, Nadie lo puede controlar. no one can control him. Nobody. Yo he visto gente tratar de controlar al Espíritu I Santo have seen people try to control the Holy Spirit, que se secan. and they get dry. Iglesias Churches que tratan de controlar al Espíritu that try to Santo control the Holy Spirit, secas, they are dry. secas, They are dry, llenas de gente, full of people, pero gente seca, but people that are dry. porque el Espíritu Santo Because the Holy Spirit, nunca lo podrás controlar. you cannot ever control him. Por eso simplemente Él llega That's why he simply comes donde es bien recibido. when he is well received. Donde no es bien recibido, When he is well received, Él no llega, no se para por ahí. he doesn't go there. Él no cae en esos He lugares. doesn't go to those places. Por eso yo le digo al pueblo, That's why I say to the people, el pueblo tiene que entrar en esa hambre. the people has to enter in that hunger. Necesitamos su presencia. That we need his presence.
Necesitamos el derramar de su We need the presencia. pouring of His presence. Nadie lo puede controlar. No one can control Him. Por eso muchas veces tú sientes That's why many times you feel que las manos te empiezan a temblar, that your hands are shaking, los pies te empiezan a temblar, your feet are shaking. aún hasta la cabeza te empieza a temblar. Some of them are moving their heads left and right. Y si no te pasa, And if it doesn't happen, no es que no se manifestó. it doesn't matter that it didn't manifest. Él se manifiesta como Él He quiere. manifests how He wants. Y en cada persona es diferente. And in every person is different. Despacito la música. En cada persona es diferente. In everyone it's different. ¿Cuántos anhelan ese derramamiento de su How many want presencia? this pouring of the presence? Voy a decir esto y con esto termino. And I will say this and I will conclude. Escúcheme bien. Listen carefully. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, When the Holy Spirit goes over a person, hay cosas que van a pasar there's things that will happen que usted no las puede controlar, that you cannot control. aunque siempre está consciente. Even if you're conscient, Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, when the Holy Spirit goes over a person, la persona siempre va a estar consciente. the person will always be conscious. Hay algo que usted puede hacer, And something that you can do es apagarlo. is turn it off. He visto tantas personas apagar al Espíritu I Santo. have seen so many people turning off the Holy Spirit. Viene el Espíritu Santo, The Holy Spirit comes, cae en los servicios. it falls in the Y service, usted mira que en toda la iglesia, and you see that the whole church, 2, 3 hermanos lo recibieron y salieron llenos de la presencia. 2 or 3 people received it and they leave filled with the presence. Pero hay otros que lo están apagando, But others are turning it off. que le dicen, no, Espíritu And Santo, you say, no, Holy Spirit, yo no quiero nada contigo. I don't want anything with you. Allá en la casa me puedes tocar, Right there in the house, you can touch me. pero aquí en la iglesia But here in the church, yo no quiero hacer ridículos. I don't want to be ridiculous. Yo no quiero que el rímer se me corra. I don't want to run. No quiero despeinarme. I don't want to lose my hair. Aquí en la iglesia no. I'm not here in the church. Y empiezan a apagar al Espíritu Santo. And they turn off the Holy Spirit. Y le voy a contar este testimonio. Con esto termino. I will give you a testimony and I will end. Escuche esto. Listen to this. Hubo un tiempo en mi vida In one time in my life donde yo no sentí la presencia de Dios where I did not feel the presence of God por aproximadamente un año de mi vida. for approximately 1 year. Y es lo más horrible que he experimentado en toda mi vida. It was the worst year of my life. Yo venía a la iglesia. I would come to church. Yo estaba viniendo en las madrugadas a orar. I would come in the early mornings. Pero por todo un año But for 1 year, no sentí su presencia. I did not feel His presence. Llegó el punto The point came donde yo me estaba desesperando. where I was desperate. Yo me estaba volviendo loco, hermano. I was going crazy. Yo anhelaba su presencia. I was longing for His presence. Venía y predicaba. I would come and preach. La gente era tocada, The people were touched, pero yo no lo sentía. but I did not feel it. Entró una desesperación en mi vida. And desperation came No hay into my life. nada más horrible There's nothing more horrible que no sentir la presencia de not to Dios. feel the presence of God. Tarde que temprano Sooner or later, llega la desesperación. the desperation Y tú comes. dices, ¿por qué ya no lo siento como antes? Therefore, why don't I feel it like before? Te voy a decir el por qué. I will say to you why. Porque no cuidaste su presencia. Because you didn't take care of His La presence. presencia de Dios, The presence of God, si tú la tienes, if you have it, la tienes que valorar, hermano. you have to value it. La tienes que cuidar. You have to take care of it. Hay cosas que nos apartan de su presencia. There's things that take us apart from Him. Nadie es más importante que su presencia. No one is more important than Ni Him. tu esposa, Not even your ni wife tu esposo, or your husband ni tus hijos, or your children ni los eventos, or the events ni los hermanos, or the brothers ni tu trabajo. or your job. Nada es más importante que su presencia. Nothing is more important than His La presence. presencia de Dios se tiene que The cuidar. presence of God, you have to take care of Porque it. cuando se va, Because when it leaves, tú empiezas a llorar you start y crying le dices, Señor, ¿por qué yo no siento tu and you presencia? say, Lord, why don't I feel you? Porque la estabas descuidando. Because you were not taking care of it. Este es el día, iglesia, Today is the day, church, de valorar su to presencia, value His de presence, cuidar su presencia, to take care of His de, presence, de agarrarla y no to soltarla, grab it and never let it go, de entender que no hay nada más to importante understand that there's nothing more important que su presencia. than His presence. Quiero que cierre sus ojos ahí donde está. I want you to close your eyes where you are.